hay nada que pague un instante de paz y que tenemos que aprender a dar un gran salto. El salto del cerebro al corazón, porque el cerebro juega una función, el pensamiento, la mente, pero más allá está el sentimiento que es el amor, es la benevolencia, la indulgencia, la comprensión profunda y que pues una vida puede ser todo, puede ser nada. Quiero decir con ello, se muere tantas veces en la vida que lo de menos es morir, como decía Benamente. Si te gusta Biografías en Singular, puedes mostrar tu apoyo en forma de like, dejando un comentario, reenviando un episodio o suscribiéndote al canal. Y no olvides darle a la campanita. Gracias. Pues encantado, Ramiro. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por atender nuestra propuesta de biografías en singular. Y bueno, también agradecer a Jordi Jarque, también que fue invitado en uno de los primeros programas, que es la persona que ha facilitado este encuentro. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ramiro? Pues todo muy bien, yo tengo un enorme cariño a Jordi, así que amigo desde hace muchos años, una bellísima persona, además de un enorme profesional, así que encantado de que nos haya conectado y poder dar lo mejor de nosotros mismos en este espacio. Desde luego, que así sea. Gracias, Ramiro, y a Ah, Jordi. Pues bueno, como saben nuestros seguidores, la idea de biografías en singular pues es hacer un recorrido biográfico con nuestro invitado, que hoy pues bueno, tenemos el gran placer de tener a Ramiro Calle, bueno, pues un iniciador, un pionero del yoga en España. Y pues nos gustaría que nos contaras un poco, Ramiro, qué recuerdas de tu infancia, que tienes así, tú naces en Madrid. yo nazco en Madrid, en el viejo Madrid, en una zona que se llama Lavapiés. Ujú. Nazco en 1943, soy pues uno de los llamados niños de la posguerra y nazco afortunadamente pues de una pareja, un matrimonio que son mis padres, grandes seres que a lo largo de toda su vida me ayudaron enormemente en todo, cooperaron conmigo, hicieron posible que se cumplieran muchas de mis motivaciones, tanto materiales como espirituales, o sea, como digo en mis memorias, pues siempre estaré encantado de haber reencarnado justo en esta familia. A todo ello se suma también, querido Héctor, que mi madre era una mujer muy avanzada para su época, se Sí. llamaba María del Mar, era hija de escritores, ella misma era escritora, era una mujer con enormes inquietudes intelectuales, mentales, emocionales, culturales y espirituales, y ella fue mi gran gurú, ella fue mi gran maestra, me inició en la vida espiritual, me inició en la lectura, me inició incluso en el yoga, porque ella empezó a recibir clases de yoga de un profesor hindú de yoga que se Ujú. había radicado en las afueras de Madrid. Ella comenzó a recibir clases y luego me llevó a mí y ahí empecé yo también a practicar los primeros rudimentos de esta disciplina milenaria que es el yoga. Qué bueno. ¿Y qué edad tendrías más o menos, Ramiro, ahí cuando comienzas esas clases Ahí, de la mano de tu ahí madre? yo creo que debía tener como 15 o 16 años. Todo Ujú. ello a la vez, casual o causalmente, con que hice amistad. Mi hermano Miguel Ángel y yo hicimos amistad con
un profesor de judo que era mexicano, Rafael, y que él comenzó a hablarme a fondo de lo que era el yoga, la mística hindú, lo que era el zen, el budismo. Entonces, él también fue uno de mis mentores en este sentido, porque gracias por un lado a mi madre, gracias por otro lado a él, Rafael Mastiarelli, tuve la preciosísima oportunidad de empezar a saber de todas estas técnicas, de todos estos métodos. Recuerdo como si fuera ayer y figúrate si han pasado años, voy a cumplir 82 años, entonces tenía 15. Recuerdo que cuando el Rafael pronunció la palabra yoga, yo muy expectante, pregunté, ¿qué es el yoga? Él me dijo, un método para el control de la mente. Y entonces me dije a mí mismo, esto es lo que realmente necesito, porque tenía, como todo el mundo, una mente totalmente saltarina, incontrolada. Pero en mi caso, además, yo era un niño extraordinariamente inquieto, nervioso, siempre interrogándome sobre las grandes cuestiones de la vida, siempre en ese intento por saber aquello que no sabía, y lo más primordial era profundizar, sondear en los misterios de esta en apariencia absurda existencia. Todo eso Ujú, creaba en mí un estado de angustia, de ansiedad, de profundísima insatisfacción, y por eso creo que encontré todas estas técnicas de autorrealización en un momento muy oportuno. Aquí sí que se cumpliría aquello del que busca, encuentra. Yo ujú, estaba buscando desde que tenía 5, 6 años de edad, y aquí, en esta etapa de mi vida, 15, 16 años, se dio esta doble oportunidad de que por un lado mi madre me llevó a este mentor de yoga, y por otro lado encontré a Rafael Mastiarelli, que me hablaba constantemente de estos temas. ajá. En Qué esa interesante. época, en esos años, Madrid era cultural, intelectual, espiritualmente muy activo, en el sentido de que los jóvenes nos reuníamos hasta la madrugada para hablar de temas que nos motivaban o que queríamos sondear y profundizar. Y Ujú, además había muchas tertulias. Eso me dio la oportunidad de empezar a conectar con personas muy interesadas en temas espirituales. ujú, Por ejemplo, asistí a reuniones o conferencias de budismo zen. Luego tuve mi propio maestro de zen, Augusto Sánchez de León. También conectábamos con distintos movimientos espirituales. En ese momento estuvo muy en boga un movimiento espiritual que se llamaba Subud, y que lo inventó, lo creó Pad Subud, que era un indonesio. Y digamos, esta disciplina consistía en soltarse, desinhibirse en una habitación oscura, y todos moviéndonos allí de acuerdo a nuestra intuición, porque no se veía absolutamente nada. Había librerías en Madrid, para situaros en esa época, que tenían muchísimos libros clandestinos que no estaban en absoluto permitidos, libros de Rosacruces, de masonerías, de ciencias ocultas, de budismo.
porque en esa época de férrea dictadura, lo único que estaba permitido eran los libros de yoga físico, libros de posturas, simplemente asanas, asanas, pero todo lo que es literatura consistente teníamos que conseguirlo a través de Inglaterra, a través de Francia, y luego estas librerías semiclandestinas traían muchos libros de Argentina, de Chile, de distintas partes de Hispanoamérica, y Ujú, de todo ello nos alimentábamos. Estábamos siempre buscando literatura que nos permitiese entrar en horizontes, que nos despejasen veredas que aquí era imposible ujú. pasar. Qué bueno, Ramiro, qué panorámica nos estás dando de esos primeros años, ¿no? Cómo podemos apreciar que estás en un entorno que es favorable, ¿no? Que ayuda, el entorno familiar, tus padres, tu madre en especial, que van alimentando toda esa curiosidad que es palpable en tu relato, en lo que vas contando, esa curiosidad de niño, ¿no? Que tiene ya preguntas, me ha sorprendido, ¿no? De una manera muy precoz, ya con 5 o 6 años, como tienes inquietudes y que poco a poco, que bueno, que vas buscando continuamente y se van Sí, manifestando los... me sentía como tan extraño Ujú, en este planeta. Me sentía tan angustiado al no poder entender por qué, para qué, cómo, ujú, qué hacía yo como un paseante por este planeta, que eso me conducía a indagar, a ser como un sabueso constantemente persiguiendo interrogantes que poder resolver. Eso se ha mantenido a lo largo de toda mi vida, porque incluso muchos de mis viajes a la India eran en ese afán persistente por seguir encontrando realidades que escapan a la mente ordinaria, y de ahí que en mis viajes a Oriente siempre he estado tratando de encontrar maestros, mentores, yogis, personas del espíritu que me pudieran responder a preguntas claves. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es la sabiduría? Que me ayudaran a encontrar un entendimiento de orden superior que pudiera atravesar todos estos velos de oscuridad que nos permiten captar la luz transformativa. Si tuviera con una sola palabra que definir mi vida, diría búsqueda. Igual ujú, que hay buscadores de oro, buscadores de petróleo, buscadores de metales preciosos, de agua, yo era un buscador de respuestas a todos estos grandes interrogantes. Estaba buscando verdades o realidades que la mente ordinaria y las personas no eran capaces de desvelarme. Y uno sigue, yo creo, ya siendo un buscador hasta los últimos días de su vida, porque cuanto más vives, más si tienes esa inquietud, más sigues buscando. Lo que pasa es que a veces falta esa motivación, esa energía que pudiera tener a los 15, a los 16 años, donde toda mi vida era leer de estos temas, practicar las técnicas de introspección y en lo posible encontrar una nueva manera de ser, de vivir y de existir. ujú. Y en esos años, Ramiro, en esa adolescencia, podemos situar en la década de los 50, ¿no? Mitad de los 50 finales. ¿Cómo compaginas, cómo llevas toda esta inquietud y toda esta maestros ya que se van presentando con, digamos, la vida que uno tiene que llevar paralelo, pues de estudios, la vida académica? ¿Lo compaginas, te vuelcas totalmente en esa parte Yo espiritual? era un pésimo estudiante.
Pésimo es pésimo. Yo nunca he comprendido cómo pude llegar hasta tercero de derecho, que llegué ya y ya dejé la carrera. Nunca lo pude entender por una razón, porque es que nunca estudié, nunca tuve el menor interés por los Ujú. estudios tradicionales u oficiales y me dedicaba constantemente a leer los libros que yo consideraba oportunos para alimentar mi espíritu y que utilizaba como una fuente de consuelo, de confortamiento interior, porque yo en realidad estaba siempre en un estado de ansiedad, de angustia, de esa expectación de querer estar donde no estaba y querer comprender lo que no era capaz de comprender. De alguna manera compaginaba. Pésimo estudiante, siempre muy ácrata, sistemáticamente desobediente. Nunca me gustaban las reglas o regulaciones de ningún tipo. Tenía ese ansia siempre de libertad. Y así pasé por el colegio. En el colegio, pues, uno de los colegios, por contar esta anécdota, que era el nefasto Colegio Alamán, que estaba regentado por un señor llamado Mancho, que por cierto era ciego, pero ciego para todo menos para dar bofetadas y palizas. Entonces él Vaya. me dio unas cuantas palizas precisamente por mi desobediencia y nunca encajé con ninguno de los colegios. Mi Ujú. propio sentido ácrata pues no me permitía encajar siempre con horarios fijos, regulaciones estereotipadas, etcétera. Luego, puedo decirte que sin pena, más pena que gloria, pasé por distintos colegios, llegué a la universidad, abandoné la carrera de derecho para ya dedicarme exclusivamente a escribir y con la generosísima ayuda de mis padres y mis hermanos, en el 1971 abrir el centro de Yoa Sadak y a partir de ahí ya comenzar constantemente a escribir, a viajar a la India, a dar clases y a reunirme con infinidad de maestros de muchas tradiciones, porque yo siempre he estado abierto a todo aquello que me pueda aportar conocimientos y sabiduría. Pienso que lo peor es entrar en una sola línea, apegarte a esas opiniones y no estar abierto a todas las otras tendencias o sistemas o disciplinas espirituales. Ujú. Pero antes de llegar a esa vida más profesional y más de entrega, a escribir, a dar clases, etcétera, pues pasé, claro, por muchas cosas en el sentido de te nombraba el Subut, el Zen, pues el Tantra, el budismo, el sufismo, infinidad de enseñanzas donde iba tanteando. Yo siempre consideraba que era como el buen gourmet que saborea diferentes cocinas, en este caso, diferentes cocinas espirituales. Espirituales. En Ajá. esa época también es interesante señalar que cuando yo comencé a escribir muy joven, con 16, con 17 años, siempre tenía muchos problemas, claro, con la censura. Hubo Ujú. una serie de libros míos que salieron totalmente castrados, como era un libro que se llamaba Sexo Quebrado, que estuvo 3 años en la censura y salió totalmente mutilado, pero aún así se publicó. Era un relato, una novela
de la homosexualidad en la clandestinidad de la dictadura. Entonces, claro, lo acogió la censura y vamos, la acribilló totalmente. Y lo mismo con obras de yoga. Yo escribía también, incluso con mi hermano Miguel Ángel, algunas obras de sexualidad. Todas tuvieron grandes problemas. Ujú, Entonces, uno estaba así muy limitado, tanto al escribir como en determinadas indagaciones, como te decía antes, en la adquisición de libros que realmente aportasen el pensamiento profundo de la India, de Japón, porque todo eso no interesaba absolutamente nada a la censura. Frustraba, castraba todo lo que pudieran ser opiniones de otras religiones o de otras ideologías espirituales. Pero a pesar de eso, pues era tal mi motivación que me fui haciendo con una soberbia biblioteca de estos temas en diferentes idiomas. ujú. Qué interesante también como ese empuje, ese impulso personal que tienes, ¿no? De resistencia, también con una intuición que te lleva, ¿no? De una manera muy clara a desobedecer y a lo que Y ves que no. la idea, la motivación, el instinto este de búsqueda, esto estaba o ha estado siempre ahí en los momentos incluso más depauperado, más difíciles, en las noches oscuras del alma que todo buscador tiene, siempre ha persistido. Pero es cierto que se dieron una serie de circunstancias que también fueron favoreciendo mi búsqueda hacia adentro, mi búsqueda hacia afuera. Desde mi primera gurú, que fue mi madre, la ayuda de mis hermanos Pedro Luis Miguel Ángel, y luego también algo muy interesante, el vivir, el constatar la enorme voluntad de mi padre, que además tenía una biblioteca de obras de autosuperación, cómo aprender a pensar, dominar el pensamiento, educar la voluntad. Yo entraba en esa biblioteca y me leía con verdadera sed de conocimiento todos estos libros que me iban ayudando también a disciplinar un poco mi mente y mi carácter. Y luego tenía esa figura y constante para imitar, que era mi padre, con su enorme, enorme voluntad, como no he conocido en nadie. Hay que tener en cuenta estos antecedentes, son importantes. Él había nacido y vivía en un pueblo cerca de Burgos, que es Gumiel-Izar, que en mis memorias digo de cuyo nombre no quiero acordarme. Ahora explicaré por qué. Porque a su hermano mayor y a mi tío, pues, y a su padre, mi abuelo, pues, les fusilaron. Y entonces él tuvo muy joven que huir. Por eso se salvó una noche en un tren de mercancías que venía de Burgos a Madrid. Y llegó a Madrid sin saber leer, sin saber escribir, sin nada. Y a partir de ahí tuvo una enorme fuerza de voluntad hasta que incluso forjó un imperio, una empresa importante que se llamaba Exclusiva Ramiro, como él se llamaba Ramiro, como yo. Entonces, el tener también siempre esa figura cercana de una voluntad extraordinaria me hizo valorar mucho lo que llamaba Gurdjieff el sobreesfuerzo. No ya solo el esfuerzo, sino el esfuerzo más allá del esfuerzo que va poco a poco creándote una disciplina, una voluntad mucho más intensa. Para un niño como yo, sobremimado a un grado como no nos podemos imaginar, sobreconsentido. Para un niño como yo,
que había tenido y tenía todo al alcance siempre de la mano. Pues encontrar esa figura de voluntad era un contrapeso porque por un lado mi madre me lo daba todo, eso me hacía más fofo psíquicamente y por otro lado encontraba esa figura de poder interior. Eso me permitió de alguna manera combinar la enorme inspiradora y transformativa ternura que recibía de mi madre con esa fuerza de voluntad en la que me inspiraba mi padre. Y puedo decir que mi carácter un poco se ha forjado así. Por un lado, soy una persona tierna, cercana, siempre atenta o perceptiva a las necesidades de los demás, pero por otro lado, trato de mantener esa disciplina, esa fuerza de voluntad que para un niño que ha sido excesivamente mimado no es fácil, ¿eh? Yo Ujú, siempre digo que si no fuera por el yoga yo hubiera acabado en un hospital psiquiátrico porque era tal mi confusión, mi desconcierto, pero esta herramienta preciosa que ha sido el yoga es la que me ha dado coherencia, disciplina, un entrenamiento que te ayuda de alguna manera cuando también uno está demasiado fragmentado psíquicamente. ujú. Muy interesante como nombras la figura de tu padre, ¿no? Para compensar y ese entorno, ¿no? Favorable no socialmente, pero internamente, y luego ese grupo que comentabas antes de buscadores que os ibais reuniendo Exacto. y Sí, muy... fíjate que durante decenas y decenas de noches yo me reunía sistemáticamente con todos estos buscadores. Muchos incluso venían de la India, de Nepal, otros vivían en Madrid y me reunía con ellos. Entonces, y cuando miro hacia detrás, pues sí veo diferentes fases. Es un poco como un tren que está viajando y va llegando a distintas estaciones. Esa primera fase de una niñez y una adolescencia atormentado completamente en búsqueda de una realidad de orden superior, otra fase de formación por un lado un poco académica, por otro lado muy personal. Luego, otra fase muy importante fue, claro, cuando abrí el centro de yoga con la profesora de yoga, mi mujer, mi esposa entonces, mi primera esposa, Ujú, Almudena Mena, una inmensa, grandísima profesora de yoga con grandes dotes para la enseñanza y además traductora que ha traducido del inglés al castellano las obras de los más grandes maestros budistas como Nyanaponika, Pilladasitera y otros muchos. Con ella abro el centro de yoga el 15 de enero del 1971 y a ujú, partir de ahí comenzamos a viajar muchísimo a la India, pero siempre con la misma finalidad, buscar personas santas, entrevistarlas, hacer innumerables preguntas que luego poníamos en el papel y dábamos al editorial. Así nacieron obras mías muy emblemáticas como La sabiduría de los grandes yogis, conversaciones con yogis, conversaciones con lamas y sabios budistas y otras muchas, porque como comencé a escribir a los 16 años en líneas temáticas muy diferentes, pues he acumulado 250 obras publicadas que van desde ensayo, pensamiento, biografía, autobiografía, memorias, libros de viaje, guías de viaje y luego
muchas novelas, entre las cuales la más conocida es El Fakir, que vaya por 25 ediciones. Así que, como veis, he dedicado mucho mi vida, por un lado a buscar, por otro lado a enseñar, a buscar, a enseñar. Era como un deber para mí el que esos regalos que yo iba recibiendo no me los quedara, sino que los trasladara. Entonces me iba convirtiendo en lo que el gran psiquiatra Jung llamaba un intermediario gnóstico. Recibes conocimiento y das conocimiento. Ujú. Pero Qué- todo qué- lo que yo enseño, siempre lo digo, lo puedo enseñar con unas otras palabras, pero es la sabiduría milenaria, es esa sabiduría que siempre ha estado ahí y que afortunadamente ha permeado con mejor o peor fortuna a lo largo de la historia de la humanidad, la filosofía perenne. Ujú. Pero como estás ahí también en un momento clave también en nuestro país bueno, que no era fácil acceder a este conocimiento, pero esa voluntad tuya que comentabas antes, ¿no? Te hace comenzar tu etapa profesional de esa manera, poder viajar a Oriente y beber de fuentes originales y hacer esa transmisión, ¿no? Pasarlo por ti, pero ir haciendo esa conexión que en Sí, ese momento no y era posible, fíjate, ¿no? querido Héctor, que esto han sido incluso muchas etapas en el mismo Sadak, en el centro de yoga, Ujú, porque esa primera etapa extraordinariamente fecunda, con esa ayuda, vamos, increíble de Almudena Gregg, mi primera esposa, que durante 15 años ella se entregó también a fondo a dar clases allí y también a traducir, a seguir traduciendo durante 30 años libros preciosísimos. Esa fue una gran fase porque ahí constantemente seguíamos buscando personas que de alguna manera alimentasen o retroalimentasen ese fuego interior de conocimiento. Era constantemente encuentros, era viajes a India, a Nepal, a Birmania, a Sri Lanka, a Indonesia, Malasia, siempre con esa necesidad de hallar respuestas a los grandes interrogantes. Luego sucedió otra etapa en Sadak, donde pues eh, también nos abríamos a actividades, no solamente eran las clases, dábamos también cursos de pranayama, de relajación, encuentros médico-yógicos, personas exploradores que venían de afuera también, les traíamos a que hablaran. Y así sucedieron una serie de años. Y estos últimos 25 años cambié un poco mi enseñanza. Tanto es así que mucha gente de los primeros años que han venido muchos años después dicen, Ramiro, la diferencia que vemos es que entonces era un centro totalmente espiritual y ahora es un centro espiritual y terapéutico. ¿Por qué? Porque yo fui dando también un cambio en el sentido de que dije, no me puedo solo perder en cuestiones místicas, espirituales. Hay que bajar un poco a la tierra. Hay neurosis, hay mucha ansiedad, desequilibrio, hay angustia, hay ansiedad existencial, hay miedos, hay fobias, hay sentimientos exacerbados de soledad, hay fragmentación psíquica. Hay que tratar de que también estas enseñanzas ayuden a la vida de cada día, al ujú. vivir cotidiano. Entonces, de alguna manera hice una fusión también entre las psicologías de las profundidades de Oriente y como yo me formé en psicoanálisis de la psicología, las profundidades también de Occidente.
Y esto, luego vino a mi vida mi segunda esposa, la gran profesora de yoga, que es Luisa Jiménez, que tuvimos una experiencia que fue dar clases de yoga durante 3 años en directo en televisión a todo el planeta, porque era a España y por el canal internacional a la vez nos estaban viendo en Jordania, en todos los países de Wow. Sudamérica. Eso fue importante porque fue llevar ya mucho más abiertamente estas técnicas a todo el mundo. 3 años que fue un esfuerzo enorme porque ni a Luisa ni a mí nos gustaba el ambiente de televisión, pero 3 años para conducir estas técnicas a todo el mundo con esa convicción de que igual que a mí me habían ayudado, ayudarían a infinidad de personas que necesitan algo más que ocuparse solo de lo superfluo, de lo banal, de lo superficial que nos ofrece esta sociedad. Ujú. Cierto. Creo, fíjate, Héctor, que también fue un hito, fue algo muy importante el que durante 5 años se me diera la oportunidad de dar clases especiales de yoga en la Universidad Autónoma. El rector, que entonces era Gratiniano Nieto, me nombró profesor de yoga de la Universidad Autónoma. Pero a la vez, esto es tan importante, mi cuñada Mari Nieves Corral estaba dando clases también de yoga en la Facultad de Medicina. Luego estábamos introduciendo el yoga por la universidad y por la Facultad de Medicina. Y luego me nombraron también profesor de yoga de las aulas de la tercera edad, que dependían del Ministerio de Cultura. Di clases 2 años y luego un gran número de años siguió dando clases al Almudena. Y también porque son cosas que han estado ahí, luego se olvidan. Luego el Almudena dio durante un buen tiempo clases a las presidiarias de una de las prisiones de una de las cárceles cerca de Madrid. Fue la introductora, la pionera de clases de yoga y meditación en las cárceles, que ahora se está haciendo con gran éxito en cárceles de España y, por Ujú. supuesto, de todo el mundo. Esos fueron comienzos, comienzos a veces muy difíciles, porque sobre todo en los primeros años, digamos que los sectores ultraortodoxos, religiosos, ultraconservadores, religiosos nos hacían la vida imposible. Ahora también les gustaría hacernos la vida imposible porque de vez en cuando veo que aparece en podcasts alguien que dice el yoga es terrible, es del infierno, es del diablo, se están aduciendo. Hay varios dedicados a esto, pero en aquella época más, porque fíjate que incluso es más que una anécdota, el cardenal Ratzinger, que luego fue el Papa Benedicto, Ujú. nos tenía una manía especial a los practicantes de yoga y meditación y siempre, siempre estaba desacreditándonos, lo cual es increíble cuando en la iglesia ha habido un movimiento meditacional y contemplativo extraordinario, pero que por lo visto desconocen o quieren desconocer. Ujú. Sí, bueno, que aquí es que, claro, ya has nombrado ahí varias etapas que muy interesante, ¿no? Cómo vas con esa apertura que se empieza a dar en el país también. Me imagino que la época de la transición y esos años siguientes, igual podías tener un reconocimiento y un poco más puertas abiertas, ¿no? A nivel mediático. He visto entrevistas tuyas, pues, en esos primeros 80 que ya tienes una presencia, como que ya se va abriendo un poco la mente, ¿no? Del ciudadano a otras posibilidades. mm,
pues eso, ¿no? De otras corrientes de Oriente, que no es la impuesta en esos tiempos. Y como vives esos primeros, ya nos has contado, ¿no? La parte que son muestras muy claras de entrar en una universidad, esta parte que hablabas antes, ¿no? De la televisión internacional, como, bueno, es un cambio radical a las décadas anteriores, ¿no? Que ya se permite. ¿Cómo vives como individuo estos cambios, ¿no? Toda esta lucha que tú estabas haciendo durante años y que ahora parece que se empieza a reconocer Mira, todo aquello tú lo sabes, que se pone de moda, tiene un lado positivo, que es que se propaga, se extiende, se difunde. Ahora, tiene un lado sumamente negativo, y es que se falsea la enseñanza, se banaliza también. degenera, se desdibuja totalmente, se mercantiliza y, en suma, decirlo claramente, se prostituye. Eso ha pasado con el yoga, con el zen, con el tantra. Con muchas disciplinas orientales ha sucedido esto. Yo siempre digo, porque no sé por qué hay ese afán por ocultar algo que es esencialmente verídico, que es los primeros en deformar el yoga físico, fueron los maestros hindúes que llegaron de la India a Occidente, a Estados Unidos. Campeonatos de yoga, todo el día hablando del yoga para la longevidad, el apego al cuerpo, el culto al ego, el tener una mayor virilidad o una sexualidad más intensa, etcétera. O sea, ellos fueron los primeros, porque cuando llegó el yoga a Occidente, tomó dos vías que yo no sé cuál es más, digamos, esperpéntica. Una era la vía excesivamente religiosa, pseudomística, el buenismo, pero de una manera inconsistente que tomaron algunos maestros de yoga. Y la otra era la vía de un yoga físico que era pura calistenia, culturismo, contorsionismo, acrobacia y que no tiene nada que ver con el yoga. Y estas dos corrientes fueron prosperando y fueron ignorando el verdadero yoga, que el verdadero yoga es para gnósticos y agnósticos, creyentes e incrédulos. No es religión, no es deporte, no es calistenia, no es gimnasia, no es acrobacia, no es solamente filosofía o mística, etc. Pero estas dos corrientes preponderan hasta el día de hoy. Una es una corriente donde se mezcla yoga con una especie de pseudo-hinduismo o de religión hindú, pero también muy acuada, y otra es esa corriente del yoga somático, atlético, para sudar, para fortalecer el culo, para tener mayor flexibilidad. Pero claro, eso ha ido en detrimento del genuino y el auténtico yoga. Entonces Sí, yo creo que estamos en un momento en el que hay que recuperar un poco la verdadera enseñanza, porque si no es, pongo siempre este ejemplo muy trivial, pero es que es muy ilustrativo, es como si una persona ha estado toda su vida jugando a las damas o al backgammon y está convencida de que ha estado jugando al ajedrez. Pues es que es lo que pasa con el yoga. Es que hay personas que dicen, llevo haciendo yoga 20 años, pero si nunca has hecho yoga, lo que has sido es un saltimbanqui. Claro, esa persona debe saberlo, luego que haga lo que quiera. Luego es como el joyero y el bisutero. El joyero elige las joyas, el bisutero las bisuterías. Ambos son respetables, pero por lo menos saber. Hay bisutería y hay joyería, hay ajedrez y hay el juego de las damas. Y ujú, ha habido una degradación impresionante. Es como el Zen, una enseñanza tan notable como el Zen,
que acabe luego simplemente siendo un método para esto decorar un salón. Eso es vergonzoso, vamos. Hay Ya, que sí. recuperar y yo creo que es un buen momento, que hay tanta soledad. Hemos mirado tanto hacia afuera y tan poco hacia adentro. Nos hemos dejado tanto hipnotizar por fruslerías, lo superficial, lo banal. Hay tanta neurosis, tanto miedo, tantos traumas, tanta amarga frustración que creo que es un momento idóneo para que el mismo occidental, que también ha colaborado en corromper estas enseñanzas, ayude un poco a recuperar su verdadera quinta esencia. Ujú. Muy bien, nos quedamos con este mensaje también reivindicativo, ¿no? Tuyo, tú que conoces esas fuentes originales que has intentado preservar y mantener, ya que conoces la práctica genuina. Y Ramiro, en estos últimos años has comentado, como en los últimos 25 años, que te reconocen en las propias personas que van a tu centro, ¿no? Como esa incorporación de la parte terapéutica tan importante, tan Sí, necesaria. terapéutica entre comillas, quiero decir, esas enseñanzas que nos ayudan a conectar con el lado místico espiritual o como queramos llamarlo nosotros, pero sin olvidar lo que diría Jung, la sombra. Nuestras miserias, nuestra mezquindad, nuestros agujeros psíquicos, nuestras carencias emocionales. Entonces, ahí también el yoga con la meditación, con la autoindagación, con la autoobservación y otras numerosas técnicas juega un papel muy destacado para primero sanear nuestra vida psíquica, el sótano. Hay que en ese sótano psíquico ordenar un poco, limpiar todos esos cachivaches desordenados. Porque muchas veces queremos ir a la iluminación y no somos capaces de salir de nuestro fango o lo de interior. Entonces eso se convierte en una expectativa triunfalista que al final también conduce a la desolación y a la frustración. Somos como una pirámide con una serie de planos. Plano físico, plano energético, plano psicomental, plano espiritual o más trascendente. Hay que tratar un poco de poner orden en el sótano. Hay que tratar de iluminar la sombra. Entonces, el yoga dispone también de infinidad de técnicas psicológicas para sanearnos en todos los sentidos. Y he aprovechado también mis conocimientos de la psicología occidental para crear, voy a decirlo así, igual que sabes que se crean músicas que son fusión, pues un poco también tomar lo mejor de Oriente, tomar lo mejor de Occidente y que todo ello nos ayude en nuestro autodesarrollo y en nuestra evolución consciente. Pero aquí sí que aprovecho para decir, no olvidemos que la primera psicología del mundo es la psicología yoga, la psicología occidental tiene 2, 3 siglos, la del yoga tiene 5.000 años. No olvidemos que el precursor de la ciencia psicosomática es el yoga y así sucesivamente. No hay que tener ese aferramiento a lo nuestro occidental. Todo forma parte de la herencia de la humanidad y la herencia de la India y de Oriente es verdaderamente apabullante. Como decías antes, ¿no? Lo has traído, lo has puesto a veces, pues eso, con tus palabras, pero es esa sabiduría milenaria, ¿no? Ancestral, Cierto. mm, la que, de la que podemos y necesitamos seguir alimentándonos en estos tiempos tan acelerados y tan Eso. superficiales en muchos aspectos, ¿no? Saber parar, saber detenernos, remansarnos y aprovechar todas estas técnicas y herramientas para ser mejor, sentirnos mejor y relacionarnos así mucho mejor si hacemos la paz
con nosotros estaremos mucho más capacitados para poder vivir pacífica y armónicamente con las otras criaturas, porque algo en lo que yo constantemente insisto y cada día más es en la protección a los animales. Pero lamentablemente ningún partido político ha sabido proteger a los animales. O no tienen interés, o no saben, o se despreocupan. Pero es que ningún partido político se ha ocupado realmente de la protección animal. Todos en este sentido han sido una verdadera calamidad. Unos mucho más, claro, mucho más indudablemente los que propician las corridas de toros y todo ello, y la caza desmedida, etcétera. Pero ningún partido político ha sabido proteger al animal. Es vergonzoso. A mí es que me da ganas de llorar por esa falta de sensibilidad. Y claro, en el yoga también hay ese amor a todas las criaturas. No pasemos por alto que, por ejemplo, un ejemplo de tantos, Ramana Maharshi tenía adoración por su vaca Lasmi y por los monos y los perros y las ratas y por todos los animales. Incluso yo he visitado varias veces la tumba de su vaca Lasmi que está en Swaran, en Tiruvannamalai. El yoga es amor y apertura. Y la verdadera psicología lo que debe es conducirnos a ser mejores, no solo egoístamente, sino para poder compartir ese bienestar propio con los demás. Y esa transformación es necesaria porque nos damos cuenta que si la mente no cambia, no cambia nada y que seguimos siendo tan miserables en muchos aspectos como en la Edad Media, como en la prehistoria, lo que fuere. Porque sí, todo está dicho, pero nada está hecho. Muchos profetas, muchos coach, muchos profesores de yoga, de zen, de budismo, muchos textos, mucha literatura espiritual, muchos buenos propósitos, pero aquí no cambia nada. Ahí sigue habiendo todo tipo de guerras, de explotaciones, de mentiras. Y todo eso, si no cambia la mente, si no hay una mutación, un giro, no va a cambiar. Y no es catastrofismo, es un realismo sano. Si ves que no cambia nada, algo falla. Trata de Ujú. cambiar las actitudes y los métodos. Totalmente. Qué bueno, Ramiro, la verdad es que, bueno, me encantaría, podríamos estar escuchándote y con todo tu bagaje de experiencias y con esa mente, esa claridad que tienes para exponer también y para plantear los temas. Y bueno, agradecerte también pues todo este recorrido con esa fuerza, esa voluntad, esa intuición, todo el legado que has dejado tanto por escrito como en tus obras, bueno, en tu centro, la cantidad de personas que ha podido nutrirse con tu búsqueda, a través de tu búsqueda. Y haciendo así como por ir cerrando, Ramiro, como en todo este recorrido tuyo biográfico desde este niño inquieto que tiene un entorno que le favorece, que bueno, puede ir dando rienda o atendiendo su búsqueda y en todo el recorrido que nos has ido contando, ahora que puedes echar la vista atrás, ¿qué dirías de la vida, lo que es la vida? ¿Qué ha supuesto o qué está suponiendo para ti todo este viaje? Bueno, lo primero que diría es que tendría que haber escrito 4 veces menos para utilizar ese tiempo en acariciar más a mi maravilloso gato Emil, que ha sido mi gran maestro. Por eso he escrito un libro que se llama Lo que aprendí de mi gato Emil, que es el más vendido desde hace años de la editorial. Luego quiere decir que aunque hay mucha gente
que maltrata a los animales y a los gatos. También hay mucha gente que ama, por fortuna, muchísima a los animales, perros, gatos, hámsteres, un loro, toda, todo animal es sagrado. Entonces, me gusta decir, y en las clases digo, que hay mucha gente mala, pero que por fortuna la gente buena es mucha más. Pero los malos se organizan mejor, no cabe duda. Si siendo muchos menos son los que dominan todo es por algo. Así que eso también hay que darlo y revisarlo. Poder decir que lo más esencial es la paz interior. No hay nada que pague un instante de paz y que tenemos que aprender a dar un gran salto, el salto del cerebro al corazón, porque el cerebro juega una función, el pensamiento, la mente, pero más allá está el sentimiento, que es el amor, es la benevolencia, la indulgencia, la comprensión profunda, y que pues una vida puede ser todo, puede ser nada. Quiero decir con ello, se muere tantas veces en la vida que lo de menos es morir, como decía Benamente. Constantemente morimos, renacemos en la misma vida hasta que un día ya morimos, y por lo menos en esta ya no renacemos. Y que aspirar a que la gente diga que no hemos sido malas personas, sino al revés, si puede que digan que éramos unas personas buenas, y que lo más importante es la claridad de mente y la ternura de corazón. Y luego asumir fallos, como decía aquel maestro cuando iba a morir y le dicen que resuma su vida, y dice error tras error tras error. Pues todos los que echamos un vistazo a nuestras vidas, vemos sí que hemos cometido infinidad de errores, pero que la mayoría no han sido ni consciente, ni voluntariamente, ni con mala intención. Por eso es tan importante, repito, mente clara, corazón tierno. Mente clara para evitar muchos errores que podemos evitar si tenemos discernimiento, y corazón tierno porque eso sutura todas las heridas. Qué maravilla, Ramiro. La verdad es que así llega tu mensaje, con esa claridad y con esa ternura. Pues muchas gracias a ti por tu paciencia y por esta oportunidad de seguir de alguna manera dialogando con otros seres. Muchas gracias, Ramiro, por Gracias tu por tu tiempo y tu tiempo. atención.